el calqueo el domingo. Y lo entendimos, ¿cierto? Y pues hoy recibo, amada, que hoy lo vamos a entender más todavía. Y esto por el bien del beneficio también de muchos que no pudieron llegar el domingo. Diga, hoy yo voy a otra gloria. Oye, y damos gracias a nuestro Rey que ha dejado esas instrucciones a través de su ayuda idónea, entendiendo la magnitud y la belleza de lo que Papi hoy nos exige para heredar promesas. Hacer la voluntad de Él. Así que estamos listos todos. Les voy a pedir el favor acá y en los centros educativos, si podemos apagar el celular también. Si el bebé llora un poquito, darle una vueltita, esté pendiente. Todos pendientes allí, no queremos perder ningún pedacito de estas instrucciones, todos con su libro de notas. Hay muchísimos detalles para tener en cuenta. Así que le damos un aplauso a nuestro Rey Melquisedec con júbilo, a su amada Liz por esta instrucción, y vamos a disfrutar el tema en el día de hoy. Abba Padre. Las instrucciones el día de hoy de nuestro Rey Melquisedec, a través de su ayuda idónea Lisbeth, tienen como título La estatura del varón perfecto. ¿Toma nota? La estatura del varón perfecto. Amada, en este tiempo en que nuestro Rey se encuentra en luz inaccesible, en su habitación gloriosa, maravillosa, es necesario que nosotros lleguemos a la estatura del varón perfecto. La transformación es necesaria, ¿no es cierto, amada? La transformación es necesaria, pues es necesario que nosotros seamos hallados, lleguemos a la estatura del varón perfecto. Entonces hoy vamos a ver cómo es que podemos llegar a esa estatura del varón perfecto. Vamos a comenzar, el primer punto se titula El llamado a llegar a esa estatura. Ahí lo ves en pantalla. El llamado a llegar a esa estatura. Busquemos entonces en Efesios capítulo 4, el verso 1 al 3. Dice: Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Como es digno, diga como es digno. Como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos, solícitos, en otras palabras, diligentes, ¿no?, en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Entonces, Dios nos exige una excelencia como la de Él, para llevarnos a esa transformación. Exige que seamos humildes, seamos mansos y que guardemos la perfecta unidad tal como Él nos dejó en la perfecta unidad. Ahí está, amada, la garantía de nuestra transformación. Debemos de estar en ese orden, en ese sometimiento. Ahí está la garantía de una primicia, de una virgen sensata. Ya la cabeza, mira, amada, ya la cabeza está transformada, ya papá está en su cuerpo de la gloria suya. Ahora es el cuerpo nuestro. Ahora es nosotros que somos su cuerpo, la iglesia debe ser hallada a la estatura del varón perfecto. Sigue leyendo ahí en Efesios, el verso 12, ahí en el 4, Efesios 4:12 dice: a fin de perfeccionar, diga perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. ¿A un varón qué? Perfecto. Ahí está, hombre y mujer, porque acuérdate que esto es en espíritu. A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Oye, qué tremendo. Observa ahí el verso. Arturito, pónmelo de nuevo. Dice, a fin de perfeccionar ¿a quiénes? A los santos. Oye, alguien puede decir, oye, pero si son santos, ya están perfectos. No, porque todavía estamos vestidos, de los deseos engañosos, de ese marido que tenemos que divorciarnos de él.
¿Recuerdas el calqueo pasado? Pues a esos santos hay que llevarlos a una ¿qué? Perfección. Recordábamos un verso allá del apóstol Pablo cuando decía, a los santos llamados a ser santos. Tal vez Arturito pone la referencia ahí en pantalla. Dice, a los llamados, a los santos llamados a ser santos. O sea, parece que los que ya somos santos en espíritu, los que ya tenemos esa posición, se nos demanda, se nos exige a una perfección, a la estatura del varón perfecto, a una madurez. Y la pregunta ahí es, bueno, ¿y cómo lo hacemos? ¿Cómo se puede lograr eso, obispo? Eso hay que empujar. No. Ya se nos equipó. Uy, qué belleza. Ya se nos equipó. Papá, miren, papá entre esos miles y miles de escogidos, millares de escogidos en el mundo, nos escogió a nosotros, a ti y a mí, y nos edificó y nos equipó. Diga, yo estoy equipado. ¿Y qué es lo que tú tienes? ¿Qué es lo que yo tengo? Pues dice que se nos dio un espíritu de poder, de amor y de ¿qué más? De dominio propio, ¿cierto? Diga, amor, poder y dominio propio. Eso ya lo tenemos. Entonces, para llegar a esa perfección, tenemos las armas. La idea, amada, aquí es ejercer eso. Allá en segunda carta a los Corintios está esa referencia, ahí está en pantalla, ¿cierto? El 1. El verso 7 dice que no se nos dio un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Y la clave es activar esos dones. Lo que ya está en nosotros, activarlo. Diga, yo ya soy ese espíritu de poder. Ya tengo el dominio propio. Ahora hay que hacerlo, activarlo. No dejarnos dominar, por eso es el dominio propio. ¿Qué es el dominio propio? Dominio propio es que lo que está a tu alrededor y tu carne no te dominan. Tú dominas eso. Diga, yo soy un Dios, con dominio propio. Tenemos ese dominio propio que ya está en nosotros. Sigue leyendo ahí en Efesios 4, ahora el verso 16. Dice, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Hello, en el amor siempre hay espacio para crecer, hello, hasta llegar a esa plenitud. Verso 17, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis, Oye, el apóstol Pablo escribía como una exigencia, dice, esto se requiere, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan como en la vanidad de su mente. Oye, nuestro Dios exige que vivamos por la fe que obra por el amor, que vivamos en certeza. Mira, eso es como cuando el esposo le promete a la esposa una casa y la esposa confía en él, la esposa lo ama, la esposa tiene la certeza, la convicción, dice, mi esposo me prometió una casa. Y ella vive tranquila, ella no duda de eso. Y entonces ella espera el tiempo, pero ella sabe que la casa que él le prometió viene. Y el esposo también se nutre con esa certeza. El esposo también se activa esa confianza. Oye, está confiando, mi esposa confía que yo le voy a dar eso, y él vive así. Y tarde o temprano se le manifiesta, porque él se la prometió. Amada, nuestro esposo, ¿quién es? Nuestro rey Melquisedec. ¿Y qué nos ha prometido? ¿Qué está escrito? ¿Cuál es nuestra esperanza? ¿Cuál es nuestra certeza? ¿Cuál es nuestra convicción? Que somos transformados, que vamos a ser transformados. No, como decía nuestra amada Liz, no es que yo recibo, ¿qué voy a hacer? No, yo voy a ser transformado. Diga, yo voy a ser transformado. Pues esa debe ser la actitud de la amada. Y dice que el cuerpo y todos nos ayudamos en plena certeza. Tú escuchas a tu hermano en certeza, en firmeza, ese soldado que milita al lado tuyo, estamos acá firmes, tremendo, ya viene, ya la transformación es un hecho. No dudo en eso, esa es la certeza de lo que nuestro esposo nos ha dado. Y en esa certeza vamos creciendo, nos nutrimos, amada, y vamos llegando a la estatura del varón
perfecto. Abba Padre. Entonces, ahora observemos algo bien tremendo. ¿A quiénes Dios les ha dado esa promesa, esa herencia? ¿A quiénes? A unos bendecidos muy especiales. ¿Cuáles son esos bendecidos? ¿Quieres verlos? Vamos al segundo punto. ¿Quiénes son los bienaventurados o bendecidos para Dios? ¿Quiénes son los bienaventurados o bendecidos para Dios? Mateo capítulo 5, observa el verso ahí en pantalla, del verso 3 en adelante. Ahí están los bendecidos, ahí están los escogidos. Dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Oye, todos esos bendecidos, esos bienaventurados, mira, dice, los mansos, los justos, los misericordiosos, los de limpio corazón, los pacificadores, los que padecen, esos son los que van a recibir, ahí está la promesa, ¿qué van a recibir? El galardón, la tierra por heredad. Eso es maravilloso. Y todo eso se cumple en nosotros, amada. No, todo eso se cumple en nosotros. Y se cumplirá, oye, y todavía se cumplirá, porque mire, nosotros, amada, mira qué lindo, nosotros hemos visto al Señor. ¿Cuántos han visto al Señor, cierto? Lo vimos edificando a su amada, pero lo vimos en un velo mortal, ¿cierto? Lo vimos vestidito de un cuerpo ahí. Pero ahora lo vamos a ver, ya no en ese velo, lo vamos a ver en el cuerpo, su habitación gloriosa. ¿Cuántos quieren verlo ya? Queremos verlo, amada. Tuvimos el privilegio de verlo en ese vasito, y muchos lo vieron, de hecho muchos que hasta lo criticaron y ni están acá. Pero nosotros ahora, vamos rumbo a verlo, a nuestro Rey en su habitación gloriosa. Uy, le recibo. Estamos listos para eso, ¿cierto? Nos declaramos a la estatura del varón perfecto. Abba Padre. Tercer punto. Identifiquemos la ley que Él escribió en nuestras mentes. Identifiquemos la ley que Él escribió en nuestras mentes. Y en este punto debemos aclarar que cuando hablamos de la ley, en este respecto, en esta enseñanza, no está hablando de la ley de sacrificios, de abluciones, de lavamientos, de quítate, ponte, guarda el sábado, circuncídate al octavo día. No. Aquí estamos hablando de la ley, de esa ley en que Pablo se deleitaba. ¿Te acuerdas que Pablo decía, me deleito en la ley de Dios? Pues respecto a esa ley que fue grabada en nuestras mentes, es que vamos a hablar. Mira Mateo, capítulo 5, verso 17 al 20. Estas eran palabras de Melquisedec, allí vestido en ese vaso de Jesús de Nazaret. Dice, no penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. ¿Para qué venía Él? Para cumplir. La ley, amada, la ley siempre fue buena, fue para ayudar al hombre en su camino. Yo recuerdo mucho un calqueo que nuestro Padre en ese velo de Jesucristo hombre tituló La ley es buena. Y ahí nos explicaba que la ley en sí es buena porque te ayudaba a vivir en un orden y te ayudaba a vivir mejor, a reinar en vida. Entonces cuando Dios se metió en ese vaso de barro llamado Jesús de Nazaret, Él dice que Él vino y la cumplió. Y fíjate, nosotros somos dioses, nosotros fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios. Entonces nosotros nos deleitamos en hacer el bien, nosotros nos deleitamos en la ley, porque la ley a la verdad es buena.
Entonces nosotros, si Él podía cumplirle a esa ley, nosotros también, nosotros podemos cumplirle, ya no para justificarnos, no, nos deleitamos en eso, en la fe que obra por el amor, y en el amor cumplimos toda la ley. Hello, ¿cuántos están aquí conmigo? Hello, la ley es buena en sí. Nosotros somos ese pueblo cual nunca antes ha estado en esta tierra, un pueblo como nunca antes se ha manifestado. Y entonces hoy en día entendemos que a nuestro Rey debemos agradarle en todo. ¿Cuántos se deleitan agradando a su Dios, a su Padre? Pues esos son los hijos de Dios, los que nos deleitamos en eso, agradándole. Diga, yo quiero agradarle a mi Rey, a mi esposo, a mi amado. Por eso recordábamos también un verso allá en Romanos 3:31. Lo podemos poner como referencia, o aún en pantalla si quieres, Arturito, colócalo ahí. Mira lo que decía Pablo, escribiendo allá en Romanos, a los romanos. Dice, luego por la fe invalidamos la ley. ¿En cuántas maneras? Diga, en ninguna manera. Sino que confirmamos, ¿qué? La ley. En otras palabras, nosotros, los de la fe, cumplimos la ley. ¿Hello? Y nos deleitamos en esa ley. No es que la ley, oye, estamos hablando los hijos de Dios. La ley nos lleva, y fue dada para que el hombre viviera mejor, para amar a su esposo, para amar a sus padres, para no mentir, para no levantar falso testimonio. Esas cosas son buenas. ¿Cuántos se deleitan en eso? ¿Cierto? El Hijo de Dios, el que es oveja, el que es primicia, se deleita en eso. Y por la fe, ahora que obra por el amor, la cumplimos, a cabalidad. Mira lo que dice el verso 18, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de esos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado. ¿Cómo le llamarán? Muy pequeño en el reino de los cielos. Mas, cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado como grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, porque eso es la apariencia por cumplir la ley, no entraréis en el reino de los cielos. Los fariseos no se deleitaban en la ley de Dios, ellos lo que hacían era cumplirla por apariencia. Ahora los hijos sí se deleitan. Diga, yo me deleito amando, respetando, siendo fieles, siendo obedientes, guardando la ley que Pablo decía, me deleito en la ley de Dios, en esa ley que fue grabada en nuestra mente. Diga, yo me deleito en eso. Nos deleitamos en eso. Ay, no es gravoso. Eso no es gravoso. Pero hay que ejercerlo. La vocación con que se nos llamó, hay que ejercerla. Diga, yo ejerzo mi vocación. Hay que ejercerlo, hay que correr la carrera de tal manera que obtengamos el premio. Y el premio es grande, el galardón. ¿Cuál es el galardón, amada? Sin límite. Imagínate gobernar inmortales, gobernando con nuestro Padre, estando con Él. Amada, esto no es ahí que, una cosita, no, esto es sin límite. Esto no entra en la mente humana, imagínate, cosas que ojo no vio. Pero entonces hay que golpear este cuerpo, hay que, como decía Pablo, corro la carrera de tal manera, pero golpeo mi cuerpo y gobierno esto. Y como decía una vez nuestro rey allá en Jesús de Nazaret, el reino de los cielos se hace fuerte, pero los valientes, ¿qué? Lo arrebatan. ¿Qué es arrebatar? Que no se te entrega ahí, ay corazón, mira, aquí está lo tuyo. No, que después hay que quieto ahí, que esto es mío. Diga, esto es mío. La transformación es nuestra, pero hay que correr. Los valientes lo arrebatan. Entonces fíjate, ahí en el verso habla de que en el reino a uno se le va a llamar muy pequeño, a otros grande, y otros no van a entrar. Yo recibo que se nos va a llamar grandes. Diga, grandes. Seremos grandes en el reino. Como decía nuestro Padre, y esto tiene que ver mucho con eso. Decía, no es que en la transformación papá va a decir, este va, este sí, este no. No, es que depende de ti. Depende cómo ejerces esto. Depende cómo gobiernas. Haces sendas derechas. Hacemos sendas derechas. Haciendo sendas derechas para
nuestros pies. Entonces fíjate qué interesante, la ley que Dios le expresó a Moisés, que era el carácter de Dios, aún en esa ley, ya no hablemos de ley de lavamientos, ni ordenanzas, ni circuncisión, de guardar el sábado, no. La ley de amar a nuestro prójimo. Cuando Dios se la manifestaba a Moisés, mira el efecto tan tremendo, esto es bien impactante. Esa ley que manifestaba el carácter de Dios tenía un efecto tan tremendo que aún afectaba hasta el cuerpo de Moisés, hasta el rostro. Hello, afectaba el rostro de Moisés. Cuando Moisés recibía esos mandamientos, ¿cierto?, que salían de Dios mismo, Dios se los dio ahí, a Moisés. Dice que Moisés, cuando recibía eso de Dios, su rostro cambiaba. Oye, como que Moisés se impregnaba de esa justicia de Dios, se impregnaba, y entonces cuando veía en el rostro, dice que resplandecía. Hello, oye, parece que eso era tan bueno que afectaba aún su cuerpo. Oye, ¿será que cuando nosotros seamos hallados a esa estatura, agradándole en todo a nuestro Padre, siendo obedientes, deleitándonos en la ley que fue escrita en nuestra mente, deleitándonos en cumpliendo todo eso que a Él le agrada, ¿será que entonces este cuerpo no va a soportar ya? ¡Ay, lo recibo, amada! Mira el punto número 4. El punto número 4 tiene que ver con esto. El rostro de Moisés resplandecía cada vez que él aprendía más de Dios. Entonces vamos a ver lo que sucedía allí. En Éxodo 34 dice: cuando venía Moisés delante de Melquisedec para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía. Y saliendo decía a los hijos de Israel lo que le era mandado. Y al mirar los hijos de Israel el rostro de Moisés, veían que la piel de su rostro era como resplandeciente. ¡Uy, tremendo! Y volvía Moisés a poner el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con Dios. Hasta que entraba a hablar con Dios. Mira, observemos este ángulo en que nuestro rey quiere que observemos esto. O sea, porque alguien puede decir, sí, pero es que esa gloria se le iba. Sí, ¿sabe por qué? Porque él recibía esa palabra de Dios que era buena para que ellos vivieran mejor, y venía en esa gloria tremenda. Pero parece que después como que esa batería se le acababa, porque comenzaba a contaminarse con su carne, con las de los demás, la incredulidad del pueblo, y entonces ya se le iba. Pero lo que queremos ver acá, lo que nuestro rey quiere que veamos a través de las instrucciones de nuestra amada Liz, es que veamos que en eso hubo una gloria. En eso hubo una gloria. Y entonces, oye, ¿será que al impregnarnos de todo ese carácter de Dios y vivirlo a la estatura de un varón perfecto, ¿será que ahí vamos a ver este cuerpo, ya no el cuerpo resplandeciente como de Moisés, no, un cuerpo inmortal, que se manifieste la inmortalidad, la gloria, que nosotros seamos transformados conforme al de la gloria suya? Yo recibo eso para ti, yo recibo eso para mí, amada. Si ahí se veía en la sombra. Lo que pasa es que siempre lo vimos dentro del ángulo de que esa ley no les aprovechaba, porque claro que ellos se querían justificar en esas leyes, ¿cierto? Y esa gloria era pasajera en ese tiempo, pero nosotros ahora somos primicias, somos los hijos que estamos equipados con un poder de amor, de poder, de dominio propio, y que podemos manifestar la vida del Señor en todas las áreas de nuestra vida. Y yo recibo que ahí llega, oye, yo recibo que eso es mismo, pero recibimos, amada, tú lo recibes, que se manifiesta esa gloria, mira, inmortal en nuestras vidas. Pero qué tremendo este ángulo que nos deja ver nuestro rey, que en la ley allí estaba impregnado el carácter de Dios para los dioses, para nosotros, para sus hijos. Uy, tremendo. Entonces, sigamos leyendo el 32:16, dice, y las tablas eran obra de Dios, y la escritura era escritura de Dios, grabada sobre las tablas. Entonces, esas tablas eran obra de ¿quién? ¿De quién? De Dios.
¿Y la escritura de quién? De Dios. O sea, Dios estaba impregnando allá el carácter suyo. Mire, amarás, respetarás, no mentirás, no codiciarás. Y allí estaba el orden para los hijos, para el bien del hombre, para que viviera mejor. Entonces, naturalmente, alguien puede decir, sí, obispo, pero es que nosotros ya no estamos en la ley, nosotros no vivimos bendecidos. ¿Por qué no ves un poquito más allá? Yo recibo que somos sabios de lo que nuestro rey nos quiere decir. Aquí no estamos hablando de cumplir unas cosas como para una apariencia, porque eso eran los judíos. Ellos cumplían por apariencia, para justificarse. Y por eso nunca aplicaron ahí, porque querían era justificarse en eso. Tremendo eso. Mira, yo recuerdo que yo trabajaba un tiempo en Miami Beach, allá en la Florida, y allá hay muchos judíos. Y los dueños de un hotel donde yo trabajaba, una vez me dijeron, parqué el carro abajo en el sótano porque era sábado, día de reposo. Y ellos no pueden caminar, ellos no pueden usar carro. Supuestamente nada eléctrico, ni ascensores, ni una cantidad de eso es un legalismo ahí tremendo. Entonces ellos me pedían que yo parqueara el carro abajo, ellos se subían en el carro. Mira, eran los dueños, gente multimillonaria, millonarios. ¿Y saben dónde se hacían? En el puesto de atrás, escondidos como dos niños. Y entonces, haga izquierda, haga derecha, por no caminar porque hacía sol. Y entonces ya cuando llegábamos a la sinagoga, parquéese al ladito de ese árbol, ok, no problema. Y se bajaban ahí como dos niños. Mira la apariencia. Nosotros no estamos en esa apariencia, nosotros estamos viviendo la vida de Melquisedec que está en nosotros. Nosotros ya no estamos para justificarnos en eso ya lo dejamos, ya somos salvos hace rato, desde antes de la fundación. Aquí estamos hablando de unas promesas del carácter de Dios en nuestra vida para llegar a la estatura del varón perfecto. Oye, ¿cuántos reciben eso, amada? Lo recibimos, ¿cierto? Yo lo recibo para mi vida. ¿Y cómo cumplimos? Amando. Ahí se encierra todo. Padre. Por eso papá cantaba, ama si quieres ser feliz. ¿Te acuerdas? Porque ahí se resume todo. Amando. Qué bello eso. Punto número 5. Oye, ¿cuántos están gozando con este banquete de nuestro rey? Padre. Ahí en pantallita, número 5, dice, 2 hombres que Dios halló gracia en ellos. 2 hombres que Dios halló gracia en ellos. Mira estos 2 ejemplos tan preciosos. El primero es Job. Allá en Job, capítulo 1, verso 1, dice, hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Cómo era? Perfecto, recto, temeroso y apartado del mal. En otras palabras, un varón íntegro, que significa también honrado, íntegro, honrado. Y en el verso 8 dice, y el Señor dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? O sea, como que Dios se sentía orgulloso de ese hijo, ¿cierto? O sea, mira, ahí está Job, ese es mi hijo. ¿No has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Oye, y este hombre Job, que era íntegro, como lo vimos en el calqueo anterior, que era íntegro, pudo soportar el fuego de la prueba. Porque el que es íntegro, el que ama a papá, el que es recto, temeroso, que tiene temor reverente de papá, mire, hasta se cuida de lo que habla. ¿Te acuerdas que Job dice que no pecó con sus labios? Que nunca pecó con sus labios. Aún teniendo una mujer insensata, una varona ahí al lado, ¿te acuerdas? Que le dijo, maldice a Dios y muérete. Aún en medio de eso se mantuvo firme. Y aún en las tribulaciones, qué bello, mire, el que ama a papá y el que se declara como ese varón perfecto. ¿Cuántos se declaran así? En perfección, ¿sí? Dice hasta que lleguemos a la perfección de los santos. Aquí están los santos, ¿cierto? A esa perfección. Entonces cuando vienen las tribulaciones, nosotros reinamos sobre toda tribulación, sobre toda leve tribulación momentánea. Mira ahí en pantalla la referencia, 2 Corintios 4:16, dice que no desmayamos, antes aunque este nuevo hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante, que significa sin embargo, ¿no?
El interior, sin embargo, se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Mira, lo que hace la prueba en un escogido, en una virgen sensata, en un soldado de Melquisedec ahí, en uno que está corriendo la carrera hasta llegar a la estatura del varón perfecto, viene la prueba y lo purifica, lo hace más bonito, brilla más el tesoro. ¿Por qué? Porque en las pruebas papá tiene control, está como poderoso gigante. Mira el ejemplo de Job, pasó la prueba, diga, todo me obra para bien. Mira, Job no tenía los 14 epístolas allá, no, Job estaba en la fe que obra por el amor. Job sabía que su Dios estaba en control, dice, su cuidado guardó mi espíritu. Y vivía así, y así declaro, amada, que nosotros vivimos como en esa integridad de este ejemplo tan maravilloso, de ese hombre justo que era Job. El segundo hombre que queremos resaltar el ejemplo es de Noé. Mira un segundito ahí en Génesis 6, del 5 al 9. Dice, vio Dios que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Dios de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Dios, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil, y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé, Padre, ahí está un escogido, ahí está un escogido, dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Melquisedec. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Con Dios caminó Noé. Melquisedec caminaba ahí con Noé, oye, qué privilegio, pero era un varón justo. Y lo que papá veía alrededor de Noé, ¿qué era? Muchachos, lo que había era muerte en la olla, maldad, depravación. Mira, hasta el punto en que papá se arrepintió. Oye, ¿cómo sería la maldad tan tremenda? Tan tremenda. Y en esa época, en los tiempos de Noé, no era que estaban infringiendo la ley, no, era que maldad es maldad, con ley o sin ley. Porque mire, es que estas son cosas que trascienden los pactos. Estamos hablando del carácter de mi Padre, diga, el carácter de mi Dios. Entonces papá me dijo, no, que han pecado, han cometido 457,000 pecados. No, lo que Dios veía era maldad.com. Póngale ley o no le ponga ley. Él veía maldad, lo único que vio, justicia en un hombre. Halló gracia, diga, halló gracia. Era un hombre perfecto, varón justo, y dice que Dios caminó con él. Oye, como con nosotros, diga, él camina conmigo. Ahí camina Melquisedec, que está con nosotros. Padre. Pues mira, por esa fe que obra por el amor, Noé construyó el arca. Por esa fe que obra por el amor, es que él tenía a su Dios caminando con él, su amigo de confianza, tenía respeto, como lo tuvo Abraham con Dios. Qué bello eso, varón perfecto. Job, Noé, vivían en sanidad, en prosperidad, tremendo, porque papá estaba con él. Qué lindo eso, qué ejemplo tan maravilloso. Ahora, vamos a ir a otro punto, entramos al sexto punto, ¿cierto? Estamos en el sexto punto. Dice, ¿cómo llegar a la estatura del varón perfecto y quiénes heredarán? ¿Cómo llegar a la estatura del varón perfecto y quiénes heredarán? Juan capítulo 3, libro histórico Juan 3, del 2 al 3. Dice, este vino a Jesús de noche. Creo que era Nicodemo, ¿cierto? El que estaba allí. Un hombre que le gustaba investigar. Dice, este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios.
El que no naciere ¿de qué? De nuevo. Amada, mire, ahí está la nueva creación. Nosotros somos lo que menciona ahí esto, diga yo soy una nueva creación. Nosotros somos los que menciona Mateo 5, esos bienaventurados. Esas bienaventuranzas, y esos bienaventurados somos nosotros, esos justos. La nueva creación. Ahí ya no está hablando de circuncisión o de incircuncisión, sino la nueva creación. ¡Qué bello! Yo recibo eso. Diga, en mí se manifiesta la nueva creación, la vida del Señor, la vida de Melquisedec que está en mí. Padre. Vamos al punto número 7. ¿Qué puede contaminar al hombre? Uy, este punto es bien clave. ¿Qué puede contaminar al hombre para impedirle que llegue a la estatura del varón perfecto? Toma nota, ahí está en pantalla. ¿Qué puede contaminar al hombre para impedirle que llegue a la estatura del varón perfecto? Mira Marcos, libro histórico, Marcos 7, del 15 en adelante. Dice, nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar. Pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Y él les dijo, ¿también vosotros estáis sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre, y sale a la letrina. Eso decía, haciendo limpios todos los alimentos. Verso 20. Pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan ¿a quién? Contaminan al hombre. ¿Qué? Tremendo está eso, mira eso. Dice, todo el mal ya está en el hombre, no viene de afuera. Mira, qué importante este corte. El mal ya está en el hombre, no viene de afuera. ¿Te acuerdas que una vez Pablo escribía, decía que no hay tentación que no sea humana? Eso ya viene, ya está ahí. Por eso en el Edén no había un reptil, no había una serpiente, hay un reptil que les hablaba a ellos. Lo que pasó con Adán y Eva. Él tenía el bien y el mal dentro de él. No era que era un Dios, Dios lo equipó con todo. Tenía el bien y el mal. Y él sabía que era un Dios. Adán sabía eso. Estaba bendecido, Dios los bendijo. Con toda bendición, era hermoso. Oye, era un ángel tremendo. Y entonces probó el mal que estaba en él y le gustó. ¡Wow! Oye, ahora se aclara más el tema anterior. ¿Tú te das cuenta cómo, papá nos va llevando una gloria bien preciosa? Adán, ahí no era que había una serpiente, no, ya estaba ahí. Ya estaba el mal ahí. Y entonces probó el mal que estaba en él y le gustó. Y parece que se deleitó en eso. Y ahí estuvo la desobediencia. Entonces nosotros somos un terreno y Dios puso semilla y la sembró en nosotros. Y dependiendo de la abundancia del bien o del mal que hay en ti, tarde o temprano saldrá por tu boca y tus obras lo que abunda en ti. O sea, tú tienes la serpiente, la maldad está ahí, pero también hay una nueva creación. Como Pablo decía, miserable de mí, porque miraba esa condición ahí, ¿cierto? Pero se deleitaba. Esas dos naturalezas. Y como papá nos decía en una ocasión, dependiendo del perro, son como dos perritos, ¿te acuerdas? El del bien y del mal, dependiendo de cuál es el que tú alimentas más, ese es el que va a funcionar, a reinar. Como nos decía las instrucciones de Luis, el calqueo anterior, si tú te deleitas más en ese marido carnal, en esa mente carnal, vives como un diablo, como una diabla. Pero si te alimentas del Espíritu, de todo lo bueno, de todo lo justo, de la ley de Dios, te deleitas en hacer el bien, en amar, en ser transparente, justo, misericordioso,
pues entonces vives como un Dios en la nueva creación, a la estatura del varón perfecto. Abba, Padre, ¿cuántos reciben eso? Qué precioso. Entonces, fíjate, Adán, así como Adán, en Adán Dios había depositado todo, el bien, el mal, todo estaba ahí, diga, de la misma manera, nosotros, en esta carne, ¿cierto? En este vaso de barro donde hay ese cuerpo de humillación nuestra, y a veces se manifiesta la mente carnal, ese marido del cual nos declaramos divorciados, ahí está todo, ¿cierto? Ahí está todo tipo de mal. Pues de la misma manera, en nuestra mente fue grabada sus leyes. Todo el bien está en nosotros, todo, diga todo el bien. Llámese como se llame, tú le puedes llamar los 10 mandamientos, los 12, los 15, los que tú quieras. Todo eso fue grabado. ¿Y qué fue grabado? Hacer el bien. Y eso, como ya está en nosotros, nosotros declaramos que lo manifestamos. Porque a la verdad esa es nuestra naturaleza, amada. Que estamos vestidos de otra cosa, pero yo soy un Dios, soy un espíritu perfecto. Eso es lo que se debe manifestar en nuestra vida. Diga, yo ya estoy completo. Eso es lo que se debe manifestar como soldados, como vírgenes sensatas en nuestra vida, en este momento tan crucial, rumbo a la transformación, que ya es en cualquier momento. Mira Lucas 6:45. Diga, yo soy una nueva creación. Eso es lo que somos, una nueva creación. Lucas 6:45 dice, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón, ¿habla qué? Habla la boca. Oye, dependiendo de lo que alimentas más, ahí habla la boca. Juan 3, mira el siguiente verso, Juan 3:18. Dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres, ¿qué hicieron? Amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Porque sus obras eran qué? Malas. Entonces, el no haber creído en esos velos donde se encubrió Melquisedec, ya es condenación para ellos. Y vivir en esa luz, el que vive en la luz, se deleita. El que hace el bien, se deleita a vivir en la luz, en ese orden, en la voluntad de Dios. El que hace mal y se deleita, no, por eso es otro cuento. Hay condenación para él. Verso 20, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Huye, para que sus obras, ¿qué? O sea, a él no le gusta la luz, como cuando Adán se escondió, ¿te acuerdas? Dice que no, el que hace, volvamos a leer el verso 20, déjamelo ahí en pantalla, dice, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. A él le gusta la oscuridad. Mas el que practica la verdad, ¿qué hace? Viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. ¡Hello! Ahí estamos nosotros. Ah, Padre, qué bello está esto, qué bello. Mira que estos temas, mira, amada, qué interesante, qué importante esto. Estos temas vienen para llevarnos a esa perfección, ¿cierto? Los santos, nosotros los santos, llevarnos a la estatura del varón perfecto. Los santos llamados a ser santos. Y a eso a la carne no le gusta. Tu espíritu se goza, pero a la carne no le gusta. Oh, eso está garantizado. Entonces, fíjate que en estos días yo le compartí a Liz un testimonio de alguien, una bendecida, muy sincera, se acercó a mí, aquí en Bogotá, y me dijo, no voy a decir su nombre, pero me decía, obispo, mire, el calqueo anterior, yo el domingo pasado no lo entendí. Y hoy lo entendí perfectamente. Y le dije, bueno, tremendo, me gozo. Pero me decía, ¿sabe por qué no lo entendí, obispo? La primera vez que usted lo dio, porque yo estaba en la carne. Y como ese calqueo venía a corregirme la carne, como que mi carne se rebotó, y no lo entendí. Me puse trinca y no lo entendí. Pero hoy que vine dócil,
que vine a ver mi rey, mi esposo, que me comunicaba para el bien de mi vida, lo entendí. ¡Qué bien lo entendí! Eso fue el calqueo anterior. Y eso puede estar sucediendo, amada. Puede alguien estarnos viendo y se pone ahí, no, porque ¿qué está hablando de ley? Está hablando, bendecido. Mira, atraviesa eso, por favor. Aquí no estamos hablando de legalismo ni de justificarnos en las... No, esto es otro departamento. Mire, ya estamos en Armagedón, amada. Ya estamos en Armagedón y somos maduros. Mire, papá nos ha edificado y nos dejó ahí en la unidad. Ahora se nos está exigiendo, y naturalmente se nos puede exigir, porque al que mucho se le da, mucho se le puede pedir. ¿No es así? ¿Se nos demanda? Diga, a mí se me demanda. ¿Por qué? Porque se nos dio todo. Y se nos dio las armas. Tenemos una nueva creación, tenemos su mente, tenemos un espíritu de poder, se nos dio conocimiento. Entonces cuando el papá le dice a su hijo, mío, ya, usted se puede portar bien, usted puede, y no te pone nada, y entonces viene recompensa para ti. Y el otro hijo puede decir, sí, pero a mí, ¿por qué no me dio esos regalos? Ah, porque mira a tu hermano sacó buenas calificaciones, tu hermano se exigió, arregló el cuarto, me ayudó en la casa, es obediente con su mamá, su hermano está haciendo la voluntad, entonces yo lo premio, yo le doy galardones. ¿No es cierto, amada? ¿Cuántos se deleitan en hacer el bien, amada? Nos gozamos con él. Yo recibo que en nosotros hay un espíritu dócil, manso, para recibir estas instrucciones y llevarnos a la estatura del varón perfecto. Dígame, declaro en la estatura del varón perfecto. Va, Padre. Mire el octavo punto en pantalla. Dice, Dios nos tuvo que socorrer porque si no, nunca hubiéramos llegado a ser revestidos. Nunca hubiéramos llegado a ser revestidos. Entonces, fíjate, vamos a leer Hebreos 2, 14 al 16. Y tenemos en cuenta, antes de leerlo, que el diablo, el ángel ese, Satanás, fue destruido. Eso ya lo tenemos claro, ¿cierto? En la edificación se nos aclaró eso. Ahora observemos este ángulo tan maravilloso que se nos trae nuestro rey. Dice, Hebreos 2, 14, dice, así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es que al diablo. Y ahí entonces observemos y pensemos en los deseos engañosos de la carne, la desobediencia de la carne. Eso debe estar ¿qué? Destruido, muerto, porque él le puso fin a eso. Hello. Como cuando Pablo decía, no deis lugar al diablo, ¿te acuerdas? Pues a la carne, al diablo, al género carne. Verso 15, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, o sea, esclavitud, que fue lo que les pasó a Adán y Eva, que fueron entregados a su marido, el Señor carne, y murieron, pudiendo tener vida eterna, ¿cierto? Verso 16, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Y esa descendencia, ¿quiénes somos? Somos nosotros, nos socorrió a nosotros. En otras palabras, el propósito de papá era ponerle fin. Ponerle fin ¿a qué? Al diablo, a Satanás, y destruyó al diablo, pero lo que quiso ponerle también fin a esa naturaleza carnal. Y nosotros ahora, que estamos todavía, obviamente, vestidos, porque no nos han transformado, estamos todavía con un cuerpo que no quiere someterse, pues tenemos que declararnos así. Declaramos, diga, yo declaro que el mal que está en mí no me gobierna, me declaro divorciado, declaro mi carne fuera, aunque está ahí, pero la declaramos fuera, que no toma parte en mi vida. Oye, qué preciosa es esta palabra, qué preciosa, amada. Y esto es, mira, nos deleitamos ciertamente en eso. Esto no es un esfuerzo, sino que el Hijo de Dios se deleita cuando se le habla de hacer el bien. Esto es maravilloso. Mira, segunda carta a los Corintios 3, 17. Dice, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cada descubierta como en un espejo la gloria del Señor,
somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Qué precioso, dice, donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Diga libertad, no libertinaje, libertad. ¿Hello? Sí, porque el libertinaje es otra cosa. El libertinaje ya es, no me conozcas en carne, no, preséntame perfecto, yo soy espíritu, no me mires así. ¿Por qué? Porque está haciendo el mal. No, aquí está hablando de una libertad, y la libertad la usamos ¿para qué? Para agradar a papá. Qué bello, para agradarle a él en todo. Vamos entonces al punto número 9, ahí en pantalla. Vamos a ver una de las maneras de hacerle afrenta al Espíritu de gracia. No queremos hacerle afrenta al Espíritu de gracia, ¿cierto, amada? Diga, yo no quiero hacerle afrenta. Pues vamos a ver una de esas maneras de hacerle afrenta al Espíritu de gracia. En Hebreos 10, 28 al 30 dice, el que viola la ley de Moisés por testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará ¿a quién? A su pueblo. El Señor juzgará a su pueblo. Entonces mira, portarse como un carnal es hacerle afrenta al Espíritu de gracia, es pisotear su sangre en la cual fuimos santificados, en la cual Él fue santificado por nosotros también. Porque fíjate, Él no llegó a la cruz portándose como un carnal. Nuestro Padre, cuando se vistió en Jesús de Nazaret, llegó obediente hasta la muerte. ¿No es así? Entonces, si él fue un varón perfecto, fue obediente, y no pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Él se sometió, él gobernó, golpeó su cuerpo y se sometió, pues nos dejó ejemplo. Entonces ahora, en nosotros vivir en carnalidad y deleitarnos en el mal, pues eso es hacerle afrenta. Porque nuestro Rey, para santificarnos, para con una ofrenda hacernos perfectos, para sentarnos en lugares celestiales, Él se fajó ahí. Se fajó ahí. Y siempre lo ha hecho. Cuando se ha manifestado en un velo, ha aprendido obediencia, ha sufrido. Pues nosotros estamos llamados a que, mire, golpeo mi cuerpo, corro esta carrera de tal manera que obtenga el premio. Ya nos declaramos más que vencedores, ¿no es cierto? Diga, yo soy más que vencedor. Ok, pero estamos llamados a correr la carrera. A correrla como legítimamente. Correrla bien. Y ese es el llamado. Para no hacerle afrenta al Espíritu de gracia con el cual Él nos santificó, con el cual Él nos perfeccionó. Y ese es el sentir de la amada de papá. Ese es el sentir de los hijos de Dios. Mire, aún en el antiguo pacto, que ellos, imagínate, ¿no? Tenían esa ley ahí encima, y en esa ley, ayer era ojo por ojo. Ellos, como por ejemplo David, mira un momentito Salmos 51, mira el corazón de un escogido, como el rey David, como David, Salmos 51, 4. Mira el sentir de este escogido. Decía, he aquí tú amas la verdad en lo íntimo, le decía a su padre, a su Dios, a Melquisedec. Tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo, y seré limpio. Lávame, y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Crea en mí, oh Dios, un corazón, ¿qué? Un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Mira el último verso. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. ¿Cómo quería servirle David a Dios? Con un corazón limpio. Y renueva un espíritu recto dentro de mí. Oye, y David no tuvo las herramientas que tenemos nosotros. Nosotros sí que tenemos las herramientas. A nosotros se nos dio su mente, su sabiduría, su entendimiento, un espíritu de poder, amor, dominio propio.
se nos equipó, somos una nueva creación. David no, David, imagínate, luchando allá en medio de un pacto que no le daba para mucho y encima su cuerpo, imagínate que no ayudaba, pero su corazón, por eso dice que era un hombre conforme al corazón de Dios. Y así nos declaramos, diga, así me declaro, amada, así me declaro. Porque él quería agradarle, él quería agradarle a su rey. Y la amada quiere agradarle al rey. Amado de las naciones, ¿cuántos le quieren agradar a su rey? Padre, diga el que está a su lado, yo le quiero agradar a mi rey, a mi Dios, a Melquisedec, a nuestro Padre. Ese es el sentir, en esa gloria estamos, Padre. Y ya lo pasado quedó atrás, ya lo pasado. Vamos a otra gloria, dejando ciertamente lo que queda atrás, nos extendemos, amada. Ahora, diga, es otra etapa en mi vida. Dígalo conmigo, es otra etapa más gloriosa en mi vida. Y ya estamos, porque mire, falta poquito, y el que ha de venir vendrá. Nuestro esposo viene, regresa en ese cuerpo glorioso. Y nosotros nos declaramos a esa estatura del varón perfecto. Vamos con el punto número 10. Punto número 10. Estaba un poquito extenso ahí, pero nos gozamos, ¿cierto? Qué lindo banquete. Punto número 10. No son sino 66 puntos, así que tranquilos todos. No, mentira. Estoy molestando. Ya estamos, este es el último punto. Punto 10. Dice, veamos qué necesitamos entender para llegar a la transformación. Veamos qué necesitamos entender para llegar a la transformación. Lucas 12, 45 en adelante. Dice, mas si aquel siervo dijera en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzar a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y beber y embriagarse, vendrá el señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. Aquel siervo que, conociendo la voluntad de su señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Porque todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Diga, más se le pedirá. Entonces a nosotros, amada, en las naciones, a nosotros ¿cuánto se nos ha dado? ¿Cuánto se nos ha encomendado? ¿Cuántos talentos te han dado, me han dado, amada? Nos ha dado todo, nos dio todo nuestro Padre. Nos dio su mente, su sabiduría, todas las armas de nuestra milicia, cómo llevar cautivo, tantas cosas, tantas maravillas, tantos tesoros. Entonces, ¿qué se nos demanda? Se nos demanda amar, ser obedientes, agradarle. ¿Podrá papá demandar eso de nuestra vida? Claro que sí. Como el padre sabe que a su hijo le puede demandar, porque el galardón es grande. Diga, mi galardón es grande. Entonces, si el galardón es grande, papá te puede exigir o te me vas ahí a... No, a mí, es que ¿cómo me va a exigir si yo... No, es por gracia, y yo me acuesto en el chinchorro, ahí en la hamaca y hago como quiero. Amada, no, nosotros no estamos en esa actitud. Estamos en el tiempo de ya, de heredar la promesa, el galardón. Y si papá nos está demandando eso, es porque él ya nos ve maduros. Dice, mi hijo, este hijo mío ya está grandecito. Ya no es el bebé ni la beba, bebecito, ven acá, ven, te va a consentir, ay, que no te conozcan en carne. Ay, que no, ya el bebé y la beba, estamos grandecitos. Diga, soy maduro. Hay madurez en mí. Tengo las armas. Él venció, yo también. Me declaro más que vencedor. Tengo cómo reinarla, pelear la batalla, bien peleadita. Claro que sí. Gracias, papá, porque es haciendo tú en mí. Sí, pero hay diligencia, tiene que haber diligencia. Como el verso que leímos, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, entonces recibamos el galardón. Habiendo hecho. Ahí está, hay que hacerlo. Amada, hay que ejercerlo. Lo que somos, hay que ejercerlo. Lo que tenemos, ponerlo en práctica. Lo que ya somos, esa nueva creación, manifestarla. Sencillo. Y no debe ser no debe ser una carga para nosotros. Ay, es que ahora me toca portarme. No, eso es... Imagínate que el rey llegue a tu casa. Que el rey llegue a tu casa, Melquisedec llegue a tu casa. Aquí estoy.
Tú te pones a llorar y no, te deleitas, haces fiesta. ¿Cómo lo atiendo? ¿Qué le preparo? Papá, ¿qué quieres? ¿Te gusta esto? ¿Cómo quieres el arrocito? ¿Cómo quieres esto otro acá? ¿Necesitas algo en los piecitos? ¿Tu cabecita? ¿Cómo te sientes? ¿Te pongo el aire acondicionado? ¿Te pongo la calefacción? Eso es un deleite. Pues, amada, si a papá le agrada que hagamos el bien, amadas, pues esto sale de la naturaleza de una oveja, de un escogido. Diga, esa es mi naturaleza. Diga, esa es mi naturaleza. Yo digo, esa es mi naturaleza. Entonces, ¿por qué dejarnos gobernar por algo que no somos? ¿No es que le hacemos afrenta al Espíritu de gracia? Mira la promesa y cerramos con estos versos. Llegamos al final. Mira, primera carta a los Corintios 15, 45 al 58. Así también está escrito. Fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. El postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal. Luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Cual el terrenal, tales los terrenales. Y cual el celestial, tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen de ¿qué? Del celestial. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí, os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos, ¿qué? Transformados. Eso es nuestro, amada. Eso nos pertenece. Dice el verso 53, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria. ¿Que nos da qué? La victoria, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y mira cómo concluye el verso 58, amada. Mira cómo concluye. Qué impactante este verso. Dice, así que, hermanos míos, y ahí pone el nombre tuyo, pongo el nombre mío, ahí está. Hermanos míos, amados, estad como firmes, ¿qué más? Constantes, ¿qué más? Creciendo en la obra del Señor, sabiendo, esto hay que saberlo, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Amada, ¿cuántos quieren ver ya a su Rey? Hello, mire, ya lo vimos en un vaso de barro, pero vimos su velo, acuérdate de eso, vimos su velo. Vimos su velo ahí manifestado, nos edificó, pero es que ahora vamos a verlo en el cuerpo de la gloria suya. ¿Cuántos reciben verle ya? La amada lo recibe, la amada dice, ven, ya, lo queremos, ¿no es cierto? Y eso es en un abrir y cerrar, declaramos que es ya, ¿cierto? Pero si queremos verle, debemos de llegar a la estatura del varón perfecto. Debemos llegar a la estatura. Y eso es imposible, no. Eso es posible, diga yo sé que eso se puede, porque si papá lo demanda, se puede. Y naturalmente, si queremos, entonces hay que sembrar, hay que someter este animal, hay que declarar, divorciarse y hay que ir a otra gloria. Y por eso es que aquí dice, hasta que, mire, habla de nuestro trabajo en el Señor. ¿Nuestro trabajo en dónde? En el Señor. Sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Nuestro qué? Diga trabajo en el Señor. Oye, ¿por qué Pablo tiene que hablar de trabajo en el Señor? De estar firmes, de estar constantes, creciendo, y nuestro trabajo en el Señor, en medio de la transformación. No que la transformación es así que te la da, no. Mire, nuestro Padre nos decía, Elis nos recordaba esto, que la transformación no es que Dios dice este y este y este y este, no, era cada uno, diga cada uno, eso está en nosotros,
Eso está en nosotros. Eso depende de nosotros, amar. Porque el papá dijo, no, yo no voy a... No, no, eso depende. ¿Por qué tiene que mencionar que nuestro trabajo en el Señor? ¿Qué? ¿Que se nos demanda un trabajo? ¿Que se nos demanda una firmeza? ¿Que se nos demanda una constancia? ¿Que se nos demanda un crecimiento? ¿O te estancaste ahí ya? No, ya llegué, yo ya me quedé acá. Fueron 40 años de edificación, yo ya me quedé aquí, déjeme a mí quietico. No, hay un crecimiento, hay una firmeza, hay un trabajo en Melquisedec, en el Señor. Y amada, veremos eso. Qué lindo, que pronto, oye, declaramos que soy, pronto sorbida será la muerte en victoria. Mira, eso de llegar a la estatura del varón perfecto es un trabajo que no es en vano. Y ahí está claro que si maduramos, si crecemos, si trabajamos hasta llegar a la estatura del varón perfecto, tenemos garantía de ser transformados. Y cuando lleguemos a esa estatura, dígalo, recibo, a esa estatura, entonces se termina la batalla del Armagedón. Hello, contra el dragón, contra la carne, y seremos transformados. Cuando nos vistamos de ese nuevo hombre, creado según Dios, seremos dioses inmortales, y entonces se cumple la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Sorbida es la muerte en victoria. Así que, bendecidos, no desmayen, no desmayemos, no desmayemos. Seguimos adelante, estamos a las puertas de ser transformados para gobernar el mundo, para gobernar a las naciones con justicia y equidad con nuestro rey Melquisedec. ¿Cuántos declaran, reciben esta palabra con gozo? Dale un aplauso fuerte a nuestro rey. Vamos a estar en pie y vamos a darle gracias. Dígale: gracias, mi rey, gracias, mi padre. Yo declaro que esa nueva creación que ya está en mí, ese espíritu de poder, esa diligencia, esa certeza, esa unidad que vengo guardando, que guardo, haciendo tú en mí, pero siendo yo diligente, me declaro diligente, sigo en firmeza, en certeza. Yo sé, diga, yo sé que mi trabajo en el Señor no es en vano, y le sigo agradando a mi rey, porque el galardón es grande. Me declaro a la estatura del varón perfecto. Diga el que está a su lado: me declaro a la estatura del varón perfecto. Amada, la transformación es ya, así lo declaramos, así lo recibimos. Un aplauso fuerte a nuestro rey. ¡Vamos, Padre! Eso es. Recibe sin límite por esas instrucciones. Abba, Padre, Abba, Melquisedec.